del acontecer diario y lo que el ciudadano vive. Aquí encontrarás respuestas jurídicas a tus dudas del día a día. En términos sencillos te presentamos lo que la ley dice y quieres saber para tu persona, familia, trabajo o negocio. Derecho en Cotidiano, con Gonzalo Martínez García. 8:15 y bueno, es un gusto también para nosotros darle la bienvenida nuevamente al doctor Gonzalo Martínez, quien retoma esta colaboración de Derecho en Cotidiano. Saludarlo con mucho gusto, darle la bienvenida y por supuesto conocer de qué va a tratar la colaboración de este viernes. Muy buenas noches. El día de hoy platicaremos hacia el auditorio y justamente para comentar respecto de la forma legal de los negocios. En este momento y en la noticia anterior, pues se daba a conocer justamente la propuesta del doctor Pastrana, Alberto Pastrana, de la titular de la Dirección de Innovación de la universidad. Y bueno, se plantea una serie de actividades con el objeto de pues impulsar el talento de los jóvenes universitarios. Y es muy importante que pues ese talento sea debidamente conducido. Pero no solamente es la creatividad al interior de la universidad, sino que además hay que pasar ese escalón y entonces traducirlo hacia un servicio, un bien a la comunidad y sobre todo desde el punto de vista de innovación. Recordemos que los productos que tienen mayor presencia en el desarrollo de los negocios, pues son justamente los que día a día forman parte de ese sector de la innovación. No basta tener un producto, sino día a día se tiene que ir mejorando, perfeccionando, adicionándole mejores ventajas y eso hace lo que realiza la distinción con los competidores. Entonces, el día de hoy, bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de la llamada la forma legal de los negocios. ¿Qué es esto de la forma legal? Bueno, pues generalmente cuando una persona pues ya decidió ser innovador, decidió establecer un negocio, decidió empezar ese camino arduo en el cual lleva a cabo la venta de bienes, la venta de servicios, pues a lo mejor lo hace en un principio en pequeño, ahora después se le inyecta una inversión y ese inversionista comienza a crecer. Y llega el momento en el cual, de ser una persona física dedicada a una actividad empresarial, a una actividad económica o de negocios, pues entonces esa persona necesita dar un paso adicional y entonces integrar una persona moral, diferente, por supuesto, a la persona física que inició el negocio. Muchas veces es el salto necesario para seguir creciendo en este mundo económico. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, pues, ¿qué forma social se puede adoptar justamente? ¿Cuál será la más conveniente? Y vamos a analizar aquí 3 tipos de formas sociales que en un momento determinado hay que reflexionar, 2 de las cuales, por supuesto, no aplican en negocios, pero es importante conocer. La primera es la asociación civil. Una asociación civil surge por virtud del derecho civil, tiene un aspecto, un fin no lucrativo y en consecuencia no es útil para el desarrollo de una empresa, para el desarrollo de un negocio. ¿Qué es el fin no lucrativo? Bueno, pues que simplemente no busca la ganancia económica, no busca la especulación, no busca los grandes ingresos, sino busca servir a una finalidad de tipo social. Alguna situación de investigación, algún impulso respecto de la atención de determinadas enfermedades, en fin, diferentes aspectos. El segundo tipo de persona moral que se podría pensar es el tema de la sociedad civil. La sociedad civil sí tiene una generación económica, sí tiene ingresos que está percibiendo, pero su fin no es preponderantemente el económico. Su fin regularmente es la prestación de un servicio. Así podemos encontrar despachos de profesionistas, de dentistas, de médicos, de abogados, dedicados precisamente en grupo a la prestación de un servicio, pero el fin no es el preponderantemente económico, el fin no es el negocio, sino el fin es la prestación de los servicios jurídicos. Pero ahora vamos a la parte que sí es la mercantil, la parte social respecto de la forma que generalmente se utiliza para los negocios, que vendría siendo la forma entre varias, la sociedad anónima. La sociedad anónima está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles y la sociedad anónima pues es la que regularmente tiene más uso. Hay otros tipos de sociedades, pero regularmente cuando una persona acude ante un notario y solicita la información para integrar una sociedad, pues regularmente le es facilitada la información sobre la sociedad anónima.
Ahora, en otro momento podremos platicar respecto de los otros tipos de sociedades, pero este comúnmente es el adoptado, entonces vamos a enfocarnos hacia él. El fin de la sociedad anónima sí es preponderantemente económico, sí es la especulación comercial, sí es obtener la multiplicación de recursos y la ganancia para los socios. Es decir, una sociedad se integra con el objeto de producir una ganancia hacia los socios. Por eso la venta de los productos siempre lleva una utilidad, la venta de los servicios igualmente conlleva una utilidad, que es precisamente una especie de premio o ganancia para los socios por la inversión de su dinero, por haberlo puesto en riesgo, porque probablemente pudo haber perdido en lugar de tener la ganancia, y por eso esa ganancia a veces se llega a multiplicar derivado del riesgo que corre en la inversión. Normalmente una persona cuando dice, bueno, voy a establecer el negocio o no, lo piensa demasiado. Y a veces finalmente no lo establece porque tiene cierto temor de decir, ¿y si pierdo mi capital? ¿Y si no resulta el negocio? ¿Y si no tengo los elementos y herramientas adecuados? Por eso siempre es importante pues hacer la investigación de mercado respectiva, determinar el producto que sea un buen producto y en fin otras cosas para definir justamente si se hace o no el negocio. Y bueno, finalmente esta sociedad anónima tiene la personalidad jurídica y diríamos, bueno, ¿qué es la personalidad jurídica? La personalidad jurídica es el reconocimiento de esta sociedad, es el reconocimiento ante el derecho, ante la ley, ante los demás, de que hay una sociedad, de que hay un ente distinto de la persona o personas físicas más bien que integran ese ente. ¿Y esto qué significa? Bueno, que si se forma una sociedad por dos o más socios, entonces la sociedad va a ser quien va a actuar y ya no los socios en lo individual. Entonces, en principio, la sociedad es la responsable de las actuaciones que despliegue y ya no los socios en lo particular. Se asesoraría muchas de las veces el decir, si formas la sociedad responde y tú no respondes, sino solamente hasta el límite de tus aportaciones. Bueno, ahorita vamos a ver qué tan cierto es esa parte y vamos a la siguiente lámina en la cual podríamos platicar respecto de justamente definir cuál es la mejor forma. Entonces, una persona desarrolló su negocio es exitoso y finalmente tiene la necesidad de pensar en incorporar nuevos socios, en modificar la forma de organización y va a responder su primera pregunta, ¿voy o no a una persona moral? Desde el principio es aconsejable no. Primero hay que ver cómo va funcionando el negocio. Segundo, ahora voy a la persona moral. ¿Qué es lo que me debe definir? Por supuesto, las necesidades propias, pero también la asesoría contable y el tema del pago de impuestos. Ese es el primer criterio que me debe definir si voy hacia qué tipo de sociedad o forma social, incluso hacia un contrato de asociación en participación o qué es lo que voy a hacer, si una sociedad o no. Entonces tengo que escuchar el consejo del contador, porque el consejo del contador me llevará a hacer bien mis declaraciones de impuestos, el pago de los mismos y a través de la mejor figura social. Pero también hay que escuchar el consejo del notario, porque el notario finalmente será quien habrá de llevar a cabo el asiento de los acuerdos entre socios en un acta constitutiva. Por supuesto, también con el auxilio del abogado, porque el abogado tratará de ayudar a la confección de un traje a la medida, porque desde luego se pueden establecer derechos, obligaciones a favor de los socios en ese tipo de sociedad que se esté elaborando. Por lo tanto, siempre que haya una sociedad mercantil, una sociedad anónima, pues tendremos que pensar en articular estatutos. ¿Qué son los estatutos? Pues son los acuerdos de los socios. ¿Qué nacionalidad va a tener la sociedad? ¿En dónde se va a establecer? ¿Cuál es su domicilio? ¿Cuál es el objeto? Es decir, ¿a qué se va a dedicar? Mientras más amplio, más conveniente establecer el objeto. ¿Quiénes van a ser los socios? ¿Qué requisitos van a tener los socios? ¿Qué calidades pueden tener los socios? Claro que puede haber socios de fundadores, socios vitalicios, socios con determinadas características, reglas para excluir a los socios o no. En fin, a eso se refiere cuando se dice un traje a la medida, tratar de establecer todo el detalle de los acuerdos para que al ratito no digamos es que no lo sabía, es que no lo pactamos, es que no estaba escrito. Y por supuesto, ¿quién va a llevar la administración? ¿Un administrador, un consejo de administración? ¿Decide el administrador y el consejo y por lo tanto los socios se nulifican? Por supuesto que no. Ahí está la voluntad presente también de los socios y también la figura de quién va a ejercer la representación. Aprovechar ese inicio, esa acta constitutiva para establecer quiénes van a representar a la sociedad y desde luego
el capital social inicial con el cual va a comenzar a funcionar esa sociedad, que es un capital mínimo y que después podrá irse incrementando. Y aquí vamos a hablar de otra cuestión que es muy importante relacionado con las sociedades, que vemos en la siguiente lámina, y que es la responsabilidad de la sociedad y de los socios. Si yo voy a llevar a cabo un acto jurídico, por ejemplo, una compraventa con una sociedad, pues el acuerdo, los derechos, obligaciones se pactan con la misma sociedad, no con los 5, 10, 15, 20, 100 o 1000 socios o accionistas de esa sociedad, sino es con la persona moral, y es la persona moral quien me responde. Por lo tanto, en ese compromiso, cuando fijamos garantías, fijamos acuerdos, fijamos obligaciones, la sociedad se está obligando conmigo. Si hablamos entonces de garantizar una inversión que yo hago con esa sociedad, de garantizar que me va a cumplir con la entrega del bien, pues yo tengo que asegurarme que la garantía me la proporcione esa sociedad, porque podría quedar mal y en principio no puedo ir contra los socios. Esa es la regla, y esto de forma importante hay que tenerlo muy en cuenta en todas las relaciones que se tengan con las personas morales. Se acude, se contrata, se tiene el trato con la sociedad y no con los socios. De repente desapareció la sociedad, pero yo sabía que el socio es fulanito de tal, y entonces voy a demandar al socio. Difícilmente puede tener éxito una demanda en esos términos. El compromiso es con la sociedad. Hay una figura que se maneja y que se ha conocido en tesis aisladas de la jurisprudencia de la Corte, que se llama correr el velo corporativo. Surge la figura en España, pasa hacia Argentina, y en México se ha comenzado a desarrollar un poco. Significa correr el velo para saber quién está detrás de la sociedad. Si fue una sociedad fraudulenta, si fue una sociedad que no cumplió, si fue una sociedad que quedó mal, vamos a recorrer ese velo para saber quiénes son los socios y entonces iniciar la responsabilidad respecto de esos socios. Y en ese sentido, por ejemplo, formular las denuncias en contra de esos socios. Esa es una figura que todavía no ha tomado completo desarrollo en el Estado mexicano. Y aquí también es bien importante tomar en cuenta un comunicado que surgió justamente esta semana, un comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se resuelve un caso justamente relativo con la responsabilidad de los administradores frente a los socios. Antiguamente o anteriormente lo que sucedía es que los socios, aunque cuando fueran minoritarios, pues no podían reclamar mayor responsabilidad a los administradores. Entonces los administradores hacían y deshacían. Hoy, bajo este criterio y con esta sentencia, se puede adoptar para exigir responsabilidad también desde los socios minoristas hacia los administradores de la sociedad. Y esto es un parteaguas en el derecho corporativo. Es muy importante porque antes, pues el socio minoritario no tenía más que decir, me opongo, voto en contra, soy parte del 25%, por lo tanto demando que no estoy de acuerdo con lo que se adoptó en la sociedad, y ahora con este criterio, pues ya no será necesario. Por supuesto, no se está modificando la ley, sino que esta sentencia constituye una interpretación de la ley diciendo hay que respetar el patrimonio del socio, hay que respetar la dignidad de los socios. Entonces ahora los socios minoritarios tendrán una gran oportunidad para defender su patrimonio frente a la administración o frente a los socios mayoritarios, lo cual resulta preponderante en materia de mercantil, en materia del derecho societario. Muchas gracias por su atención, espero haber sido claro y quedamos a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier duda, justamente con mucho gusto estamos para escucharla y atenderla. Mil gracias, muchas gracias por la atención. Doctor, pues muchas gracias a usted por esta colaboración, por supuesto le esperamos pues para la siguiente semana que tendremos más información. Muchas gracias, muy gentiles, muy buenas noches.